La intolerancia y la impunidad han sido el pan podrido de cada día que ha recibido México durante muchos años. El odio y la ignorancia han sido los cimientos del primer mal anteriormente mencionado, y las autoridades incompetentes no han sido una fuente que brinde demasiadas soluciones, ni siquiera actualmente. El día de hoy conoceremos uno de los capítulos más oscuros en la historia de México y sorprendentemente uno de los menos conocidos, incluso en estos tiempos tan modernos donde la tecnología nos han llevado a conocer diversos casos como han sido los 3 de West Memphis, entre otros. Yo soy Elide Lubel. Acompáñame esta noche de la forma más respetuosa posible para conocer lo que ocurrió en lo que debía ser un tranquilo día y que se pasó a convertir en el infierno sobre la tierra. Te estoy hablando de lo que se conoce como el caso Canoa. Empecemos. Todo comenzó el 14 de septiembre de 1968. Cuando algunos trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Julián González Báez, Roberto Rojano Aguirre y Miguel Flores Cruz, partieron hacia el Cerro de la Malinche, ubicado en San Miguel Canoa. Lo que debía ser un paseo de ida y vuelta terminó reteniéndolos en el poblado más de lo esperado debido a las circunstancias que amenazaban con traer una tormenta. Nuestros protagonistas se dirigieron adentro del pueblo de Canoa para pedir asilo para pasar la noche, ya que en entradas horas de la noche no era posible que su transporte pasara. Uno de los primeros sitios donde ellos pidieron asilo para pasar una sola noche fue en la iglesia del pueblo. Aquí se les negó. El encargado de la parroquia, Enrique Mesa Pérez. El párroco de la misma les negó rotundamente quedarse ahí. Atención suscriptores, les pido que este nombre lo tengan muy presente en este caso. Enrique Mesa Pérez y su función en el pueblo de Canoa, el párroco de la iglesia. Una vez que se les negó la posada en este lugar, los chicos siguieron su recorrido. Tocaron distintas casas, pero de igual forma, los habitantes se negaban a hospedarlos. Más tarde, un alma caritativa les dio asilo. Este se llamaba Lucas García, a quien habían conocido anteriormente en la tienda de este poblado. Lucas se encontraba en compañía de sus 2 sobrinas, junto con el novio de uno de ellas, Odilon. Se disponían a pasar una noche ya tranquila. Todos ellos ya se habían ido a sus habitaciones para dormir. No sabían ni siquiera que a unos pasos de ellos, en la iglesia del pueblo, el párroco Enrique Mesa había congregado a un grupo de 800 personas armadas con palos, machetes y antorchas, disponiéndolos a ir a casa de Lucas. ¿Por qué?, preguntarás. Bueno, como te mencioné, este relato se sitúa en 1968. Roberto Rojano, una de las víctimas sobrevivientes de este caso, comentó que con anterioridad había escuchado que estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Economía, habían ido a dicho poblado con anterioridad. Estos buscaban apoyo de dicha población para el movimiento estudiantil que se llevaba a cabo en el DF. Sin embargo, los habitantes de este poblado no tomaron a bien esta propaganda, echando a los mismos estudiantes de ahí. Los habitantes alegaban que estos estudiantes habían colgado una bandera roja y negra del movimiento comunista y habían saqueado una tienda, por lo cual la presencia de los trabajadores les hizo mucho molestia ahí en su presencia. Además de que no ayudó el hecho de que los confundieron por igual con estudiantes, cuando
repito, eran solamente trabajadores de la universidad. Bueno, el párroco de la población de Canoa no hizo mucha diferencia de esto. Además, se sabe que él era intolerante a muchos movimientos, entre ellos el de 1968. Hay aquí un punto a destacar, y es que en aquel entonces los pobladores del lugar Canoa solamente hablaban el idioma náhuatl. Esto hacía que no fuera posible para ellos encontrar otros medios de comunicación o accedieran a ellos como la televisión o periódicos. Su única voz exterior era el párroco de la iglesia, a quien seguían de forma ciega. Si de por sí el peligro comunista y el movimiento estudiantil de 1968 ya era tomado para mal en otras ciudades de México y lugares con más acceso a los medios e información, imagínate cómo habrá sido para un poblado que estaba alejado de todo eso. Así fue como se fueron encadenando una serie de sucesos que hicieron que todo se pusiera en contra de estos trabajadores, ya que, como te reitero, todos confundieron a los mismos con estudiantes del movimiento estudiantil. Ahora regresemos a casa de Lucas. Nuestros protagonistas ya se encontraban descansando, cuando entonces empezaron a escuchar consignas de acaben con los comunistas. Comunistas no, cristianismo sí. Ya que el párroco de la iglesia les había infundido el temor de que aquellas personas habían llegado a su pueblo para destruir todo, su vida como la conocían. Que estas personas amenazaban con quitarles a sus santos, robarles a sus mujeres y animales, entre otros males. Esto hizo que toda la población se juntara enardecida y sedienta de sacar al invasor o a quienes así creían que eran. Los jóvenes se asomaron por las ventanas y descubrieron con horror que aquellas consignas iban dirigidas hacia ellos y que los pobladores ya estaban ahí. Lucas, el dueño de la casa, salió para hablar con ellos y hacerlos entrar en razón, para hacerles saber que sus huéspedes no eran estudiantes, sino que solamente eran trabajadores de la universidad. Sin embargo, los pobladores no escucharon razones y al primero que atacaron fue a Lucas. Desgraciadamente, Lucas llevó un destino muy trágico. Como te comenté, ellos iban armados de machetes, armas que ocuparon para lesionar de gravedad a Lucas y acabar con él en ese mismo momento. La que contempló estos hechos fue su esposa, Tomasa García. Una vez que quitaron al dueño de la casa, pasaron a sacar a nuestros jóvenes protagonistas de este cruel relato. Procedieron a lastimarlos de las peores formas posibles. Los que no lograron sobrevivir a aquella trágica noche fueron Lucas García, dueño de la casa, Odilon, el novio de las sobrinas de Lucas, Jesús Carrillo Sánchez y Ramón Gutiérrez Calvario. Los pobladores no solo les bastó llevar el horror ahí a casa de Lucas, sino que arrastraron a los jóvenes hasta la iglesia del pueblo, donde siguieron torturándolos. Uno de los habitantes, que sí estaba en sus cabales, logró dar aviso a las autoridades por medio de una cabina telefónica, la única que se encontraba en el lugar. Por este motivo es que él también recibió una herida de bala en el glúteo, como se informa en los reportes oficiales. Los únicos supervivientes de esa noche fueron Julián González, a quien recibió diversas heridas de arma punzocortante y perdió además algunos dedos de su mano, Roberto Rojano y Miguel Flores Cruz. Como vemos, este caso fue muy trágico, algo que no quisieras que te pasara y que, aunque uno lo vea lejano, la verdad es que algo de esta naturaleza es muy posible que pueda ocurrir simplemente por un rumor o algo parecido. Aquí en México no tiene mucho, de hecho, que se llevó a cabo
un crimen de esta naturaleza. Por lo que se sabe, la persona a quien fue afectada sí era culpable del delito que se le acusaba. Sin embargo, quiero recalcar aquí una reflexión. ¿Hasta dónde ha llegado este tipo de impunidad, odio, para que entre seres humanos tomemos la vida de otro a sangre fría? Como te expliqué al inicio del capítulo, mucho de esto se debe a la impunidad recibida en el país, pero como vemos en el caso de Canoa, la impunidad fue para los muchachos que recibieron este cruel ataque. Ya a eso continuemos. La autoridad llegó ya de madrugada, ya siendo 15 de septiembre de 1968. Lograron rescatar a 3, a los que te mencioné ahorita. Sin embargo, adivina qué. A pesar de que se dio aviso de que el párroco Enrique Mesa fue el autor intelectual de este crimen y que lo secundó incluso el presidente municipal de Canoa, entre otros vecinos que fueron reconocidos por Tomasa, la viuda de Lucas, la verdad es que en los reportes jamás se hace notar que hubo ningún detenido, ni siquiera hubo un castigo alguno. Lo único que se sabe fue que el párroco fue removido de su plaza hacia otro monasterio. Increíble, ¿no? Años después también se realizó una película centrada en este trágico hecho, que se llama del mismo nombre, Canoa. La película se dice que es muy fidedigna, la verdad es que yo no he tenido oportunidad de verla. Si puedes verla, tal vez sea una buena idea que la veas, ya que se dice que está lo más fiel hecha posible a este caso tan lamentable, ya que el director de la película se basó en algunas entrevistas de los sobrevivientes, de algunos pobladores. Entonces se dice que es lo más fiel posible a lo que ocurrió en esta noche del 14 de septiembre de 1968. De las 3 víctimas, Miguel y Roberto decidieron sacarle algo bueno al terror de aquella noche, dedicándose a dar pláticas de lo peligroso que puede ser la ignorancia y el odio en estos casos, y lo mucho que puede hacer daño tomar justicia, aunque aquí ni siquiera era eso, porque la verdad es que estos hombres ni siquiera estaban lastimando a nadie, simplemente fue por un chisme que se llevó a cabo este pandemonium en ese poblado tan pequeño de Canoa. Bueno, ni tan pequeño, ¿no? 800 personas no es una cifra para nada pequeña, y ahora imagínense 800 personas atacando solo un pequeño grupo. Debió ser algo horrendo, una cosa que no va mucho más allá de lo que hemos tocado en este canal. Hemos hablado del caso del charro negro, donde la protagonista que vio a este ser, pues sí, sintió miedo, tal vez incluso llegó a sentir que su vida corrió peligro, pero como nos gusta decir, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y creo que este caso de Canoa sí es un claro ejemplo de cómo este dicho tiene toda la razón, de las mismas personas pueden convertirse de un momento a otro en demonios mismos. Como lo dije al inicio del capítulo, lo que debía ser una tarde de descanso entre compañeros de trabajo pasó a convertirse en un infierno total. Ver cómo los pobladores, o sea, para los sobrevivientes, ver cómo los pobladores terminaron ahí con sus amigos frente a ellos y de la peor forma posible, creo que sí debió ser de las cosas más horribles y que jamás se les olvidó. Bueno, además se me hace un acto de mucha valentía, la verdad, que hayan decidido sacar un poco
de lo bueno de toda esta situación. Y me preguntarás qué pasó después con Julián, la víctima que te he mencionado. Perdió incluso dedos de su mano a raíz de este desafortunado encuentro. Bueno, pues Julián aquí es una parte muy sorprendente y la verdad de mucho valor. Julián fue el único de los 3 que volvió a ir a Canoa por intercesión de un estudiante del poblado que estudiaba en la universidad. Después convenció a Julián de ir a Canoa, bueno, regresar a Canoa. Imagínate, regresar ahí después del trauma. Creo que fue algo de mucho valor de Julián volver ahí. Y bueno, al parecer hicieron algo así como un acto donde se congregaron los nuevos, ¿cómo decirlo?, líderes de ahí del Canoa, el nuevo párroco de la ciudad, los descendientes de las personas que lastimaron a sus amigos, y le pidieron una disculpa a Julián después de años y años que ni siquiera eso, vaya, había recibido. Y se dice que hay muchos informes, pero se dice que él con mucho trabajo les cedió el perdón. Se me hace un buen gesto de las generaciones posteriores que siguieron a los que provocaron esta desgracia. Pero lo más triste de este caso es que no hubo, a pesar de las pruebas, testigos, de que ni siquiera se fugaron los responsables, no hubo ningún detenido. Eso es lo más triste en este caso. Además de que, bueno, como te he dicho, lo que me parece un buen acto de buena fe fue que los descendientes hayan pedido una disculpa a Julián, pero ojalá que las disculpas solucionaran a menudo todo lo que pasa. Y también, como les mencionaba al inicio del capítulo, lo que más me sorprende es lo poco conocido que es el caso Canoa, o el llanto de Canoa, como también se encontré que se le llamaba este suceso. Yo de hecho tampoco, si te soy sincera, no sabía demasiado de este caso. Apenas me acababa de enterar de él a través de un noticiero donde también habían hablado de una situación parecida que se llevó a cabo. Entonces, cuando estaban en la mesa de debate, el reportero, no se me fue su nombre ahorita, perdón, él mencionó que cosas como esas no se veían así tan, digámoslo, sin remordimiento como fue en el caso de Canoa. Desde ahí dije, bueno, voy a investigar esto, y sí, la verdad es que vi que no tenía demasiada difusión. Busqué además otros videos similares en canales de YouTube y la verdad es que tampoco había demasiados, la verdad, de los, y incluso tú mismo puedes ir a comprobarlo en este momento en YouTube. Si lo buscas, solamente aparecen algunas pequeñas notas que han hecho algunos noticieros como remembranzas de recordando lo que pasó hace tiempo, el caso Canoa. Y sí, me sorprende bastante, o sea, para cómo se dieron la situación en esa vez. Sí, me sorprende bastante que no muchos le hayan dado la difusión que se merece, o que sea más comentado como otros casos que vemos en YouTube. Llámese que haya casos como Ted Bundy, como te dije, el caso de los 3 de West Memphis, que si quieres más adelante también podemos hacer un capítulo hablando de ese caso, que también se me hace también de lo más indignante el final que tuvo, de inicio a fin, mejor dicho. Pero bueno, creo que era importante tocar un poco más sobre este caso. Espero que te haya gustado. Bueno, tú me entiendes. Espero que nos sigas acompañando aquí. Como ves,
Ya nos estamos adornando de la época decembrina. Pero como siempre, nuestro canal tendrá el mismo toque en estos primeros videos que hemos realizado. Si quieres que comente algún otro caso, investigue sobre él y hable de él aquí en mi canal, o si tienes alguna anécdota paranormal que te haya pasado a ti, no dudes en enviarla. El correo lo pondré más adelante en la descripción. Eso sería todo por mi parte. Yo soy Elide Lubel. Espero que hayas pasado un rato entretenido y yo te deseo un bonito día, tarde o noche. Bye.